Ok, bienvenidos a esta cuarta parte de Perípatos con la profesora Lisset González, sociólogo, investigadora y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, especializada en el área de pobreza y miembro de su unidad de análisis. Es muy famosa la universidad, se hizo famosa en un momento dado como que a pobreza, eso es la gente de LUCAP, Totalmente, esos son sí, los sí, expertos sí. en eso. Bien, habíamos dejado de la parte anterior que bueno, todas las dificultades metodológicas de cómo se define pobreza, cómo la podemos seguir, la podemos definir, cómo la podemos comparar con otros países, todas las sutilezas de orden social que median ese concepto. Pero íbamos a entrar ya en el campo de que, de acuerdo a la última encuesta, que es del año pasado, que ya está procesada, pues que tenemos el dato duro, la pobreza había llegado a 89%. Uh-huh. Ahora, eso me recuerda que cuando Chávez llegó al poder en el año 98, en el discurso político, sobre todo los primeros años del chavismo, él hablaba de que Venezuela tenía un 80% de pobres, que a mí, como tú decías en la parte anterior, cuando yo salía a la calle yo decía, pero ¿en qué se expresan esos 80%? Porque evidentemente hay barrios, hay ranchos, hay gente desnutrida, pero uno no veía ese 80%, a menos que yo decía, bueno, ¿será que yo estoy encerrado en esa burbuja del 20% y solo me veo el ombligo y no estoy viendo el resto del país? Que es la típica crítica que siempre se hace, sal de tu área de confort y tal, qué sé yo. Pero lo cierto es que ese era el discurso estaba eso, que era 80% de pobres. Y en un momento del periodo del gobierno chavista, más o menos hacia la mitad, para cuando la Chávez fue reelecto masivamente en el año 2006, ya se hablaba de una disminución significativa de la pobreza y comenzaron a hablar de una cifra que tenía como techo 40%. Entonces, que si se atenían a los números que había usado Chávez al principio, había disminuido la pobreza a la mitad. Y hoy en día, cuando se hace una retrospectiva de los años del chavismo, un gentío, por más contrario que sea Chávez, tiene que ser muy radical ideológico para no admitirlo. Siempre se dice, bueno, hubo una mejora en las condiciones de vida. Eso es como el eufemismo, el término más políticamente correcto, más neutro, para decir que hubo una disminución de pobreza o no la hubo o tal. ¿Es sincera esa disminución de pobreza? ¿Es real? ¿O fue un cambio en la metodología? ¿Se comenzó a medir distinto? Porque yo me acuerdo una vez que Chávez dijo, allá por el 2007 creo que fue, cuando no le gustó un número de inflación, que dijo que había que cambiar cómo se medía la inflación. Y se cambió, se inventó un nuevo índice de precios al consumidor. Que además, porque el tradicional que se usaba desde el año 50 era solo para el área metropolitana, entonces ahora se incluyó uno nacional. Pero más él decía, no, porque por ejemplo en Mercal no ha subido la comida, se suben los privados, eso no tiene por qué medirse, porque el resto del pueblo come en Mercal. Y a mí nunca me quedó claro hasta qué punto entonces las cifras a partir de ahí, todas las cifras, no venían ya con una revisión profunda en la metodología. Entonces comienzo con esa pregunta. Esta disminución de la pobreza que se le atribuye a Chávez en algún momento de su gobierno, ¿fue con un cambio de metodología? No, fue un cambio efectivo. Fue efectivo, ¿sabes? Sí. A ver, cuando uno ve la evolución de la pobreza, la verdad es que al principio del gobierno de Chávez, vamos a poner como base el año 98, la pobreza no era 80, pero sí era 60, era bastante, ¿no? Okay. La pobreza total por ingreso. Eso fue mejorando en los primeros años del gobierno de Chávez. Luego crece la pobreza drásticamente en los años 2002-2003 por efecto del paro y la repercusión que eso tuvo para la economía. Y luego, a partir del 2004, empieza una caída fuerte en el indicador de pobreza hasta llegar a su mínimo, que eso fue en el año 2009, que sería alrededor de 35%. O sea, bastante. Sí, bastante. De 60 a 35 es casi la mitad también. Sí. Es una disminución importante que no se puede negar y que no es efecto de cocina. ¿Okay? No es efecto de cocina, es efecto de un cambio efectivo en el ingreso de la gente, ¿okay? Porque eso es lo que mide este indicador. Ahora, la pregunta es, ¿eso significa que durante esos años de gobierno, 10 años, esa primera década del chavismo, se hizo políticas públicas, que hicieron que la gente fuera más productiva y ganara más, o tuviera más capacidades para salir adelante con su trabajo? Y la verdad es que no. Cuando uno ve el movimiento de la curva de la incidencia de pobreza en conjunto con, por ejemplo, el precio promedio del petróleo esos años, o por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que vemos es que esas fluctuaciones en el nivel de pobreza lo que están reflejando es las fluctuaciones en general del funcionamiento de la economía. Entonces, años de bonanza,
donde entonces aumenta el empleo, aumenta el ingreso de la gente, pues la gente es menos pobre. O sea, lo que estaba aumentando era el barril y eso se repartía. Pues era tradicional captura de renta. Sí, totalmente. Que es en lo que estamos los venezolanos desde 1920 más o menos. Exacto. Entonces, cuando tú tratas de ver otros indicadores, por ejemplo, aumentó el nivel educativo de la población durante esos años, aumentó el empleo, aumentó. Entonces, esos otros indicadores hay cambios, pero no son tan dramáticos como los que muestra la pobreza por ingreso. O sea, no son esos cambios de 50%, sino No, 20, o sea, efectivamente aumentó un poquito el promedio de años de escolaridad estos años, bajó un poquito la informalidad, o sea, todos esos indicadores también muestran mejorías, pero no tan intensas como el indicador de pobreza. María Gabriela Ponce y yo hicimos un trabajo que se publicó en el año 2015 tratando de ver si estas variaciones en la pobreza estaban de alguna manera vinculadas con la política social que ha tenido el chavismo, que además ellos se han ocupado y han sido muy buenos, muy eficientes en su trabajo de propaganda. Es decir, ahora este gobierno sí se ocupa del pueblo y ahora con estas políticas sociales estamos disminuyendo la pobreza. Entonces nosotros hicimos un trabajo de ver cómo entonces el monto del gasto social, que es un indicador objetivo tal de cuánto se ha dedicado al sector social estos años, se asociaba a estas fluctuaciones en la pobreza. Y después de varios análisis estadísticos tal, pues no se asocia la pobreza con el monto de gasto social per cápita. Se asocia con el producto, se asocia con las variables económicas en general. O sea, que toda la inversión social que se ha hecho... A más cantidad de madres del barrio, a más cantidad de Misión Negra Hipólita, a más cantidad, eso no estaba incidiendo realmente en la determinación de la pobreza, o sea, en que hubiese más o menos pobres. No. O sea, en todo caso eran paliativos, ¿no? Cosas que te lo hacían... Lo que pasa es que al final la explicación de que esa asociación no se dé es que el monto de gasto social también está asociado en cuanto está el ingreso del petróleo. Exacto. Entonces, ella sola, como variable independiente de la actividad económica, no explica mayor cosa de la pobreza. O sea, que entiendo entonces que si esta variación está tan asociada, tan radicalmente asociada al precio del barril del petróleo, entonces asumo que el año de menor pobreza del chavismo, que ese que dijiste que es 35%, es 2007. No alcanzo a ver la gráfica desde aquí. Es 2009, aquí está. O sea, 2007 es un buen año también, pero el mejor año... Ese fue el techo del barril de petróleo, $128 por barril. Sí. Fue 2007. Pero lo que además los datos nos empiezan a mostrar... Al año siguiente baja, que es el año de la crisis mundial, y para el 2009 él se recupera. Entonces sí, efectivamente. Y lo más asombroso con estos datos es que, por ejemplo, fíjate el año 2014 todavía el petróleo, el precio promedio de ese año es de $94. Sí. Es el año que empezó a caerse, pero comenzó a caer a partir de julio. Exacto. Claro, cuando tú promedias el año... Entonces, ese año ya la pobreza estaba muy por encima de lo que había sido ese mejor año del año 2009, porque, ojo, estos son datos de ENCOVI, en 2014 ya la pobreza por ingresos nos estaba dando por encima del 50%. Entonces, también hay un tema allí de que si bien nuestra actividad económica y las condiciones de vida de la gente y su ingreso dependen del petróleo, digamos que el efecto del petróleo, su capacidad de acelerar o de mejorar, también está disminuyendo, ¿sí? O sea, ahorita de repente, si subiera el precio del petróleo al doble, no necesariamente eso significa que mejorarían nuestros indicadores económicos y sociales internos al doble de su valor actual. Porque, digamos, tenemos un nivel de destrucción de puestos de trabajo, de empresas, etcétera, que difícilmente lo revertiríamos solo con un importante aumento de los precios del petróleo. Y nunca en menos de un año, además. Y nunca en menos de un año. Y lo que estos datos también nos muestran es que lo que al final del día hace que la gente sea capaz de mantener un buen nivel de vida de forma sostenible en el tiempo, que es tener, 1, capacitación, y tener 2, empleos decentes, de calidad, bien remunerados, no cambió drásticamente en estos años. Wow. Ahora bien, veo ahí, o sea, la gráfica histórica que traes comienza en el año 97, pero sí. la ENCOVE la hacen ustedes, la hacen las 3 universidades a partir del año 2014. Esos datos anteriores son utilizando los datos del Estado. Sí, la encuesta de hogares por muestreo. Entonces, fíjate que es el mismo método. Es el mismo método, pero no es la misma fuente. Y por eso aquí está, las lineecitas de ENCOVE están punteadas, o sea, están diferenciadas del resto, porque no es necesariamente directamente comparable, porque la muestra ENCOVE es más pequeña, las preguntas sobre ingreso en la encuesta de hogares son una batería grande de preguntas, porque el INE trata de recoger 4 o 5 datos, 4 o 5 datos, 4 o 5 encuestas, 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 4 o 5
cualquier posible ingreso, así no sea un trabajo fijo, así no sea asalariado. Entonces, la forma en que se capta el ingreso en la encuesta de hogar es más precisa que la que podemos hacer en ENCOVI, que no podemos hacer una encuesta tan larga. ¿Desde cuándo se mide pobreza con estos métodos en Venezuela? Mira, ¿Cuál es si yo quisiera buscar el dato más viejo, pero con esta misma metodología? 1967, que es la misma encuesta de hogares. Yo no sé si el INE publicaba datos de pobreza con esa encuesta de 1967, pero en el instituto están las bases de datos históricas y hay cálculos comparables desde el 67 hasta el 2011. Y desde el 67 para acá, ya estamos casi 10 años de democracia partidista, la democracia punto fijista. Bueno, el petróleo ya tiene 2 generaciones sintiéndose. ¿Recuerdas cuál es el año de menor pobreza del 67 por acá? ¿O por lo menos en cuál década? Mira, es que estos bajos niveles de pobreza que se han registrado aquí en los años de bonanza, entre 2004 y 2008, ya habían ocurrido antes también cuando la primera bonanza de petrolera de los años 70. Te estaba preguntando, era para ver eso, ¿no? Para ver si se puede relacionar. Sí, se relaciona si totalmente. Directos, o sea, que no hay escapatoria. Es eso y es eso. Sí, totalmente. Nuestra dependencia del petróleo es gigantesca. Bien, vamos a parar esta parte aquí y los invito a escuchar la quinta parte donde vamos ya a ir metiéndonos ya en las perspectivas más recientes que nos espera el futuro inmediato y si hay que salir corriendo de aquí.